de un hecho lamentable ocurrido en la Isla de la Juventud. Un niño de 2 años fue lanzado de un segundo piso por un familiar que tenía problemas psiquiátricos. Ocurrió en la Isla de la Juventud, no es el único caso. Hace solo algunas semanas estuvimos viendo también a un paciente psiquiátrico que lanzó a su sobrinita de un 4º piso en Santi Espíritu. Son hechos que se están repitiendo, es lamentable, y digo yo que sea obviamente por la falta de medicamentos y de atención que hay con los pacientes psiquiátricos en Cuba, que necesitan una medicación específica, que necesitan un tratamiento específico, y como el resto de los cubanos carece de esto. Les tengo imágenes de la familia. Me permiten buscarlas acá porque veo que no se las anexé, y luego vamos a hablar de este caso que evidentemente está conmocionando a parte de la Isla de la Juventud. Esto fue en Nueva Gerona. Miren, se trata de esta familia que está acá, y la denuncia es la que le estoy presentando en pantalla. Un niño de 2 años fue lanzado desde un segundo piso por una persona con problemas mentales en Nueva Gerona. El menor está en terapia intensiva y el caso ha conmocionado a la comunidad. Obviamente, es un caso terrible. La información fue divulgada por el propio abuelo, Carlos Ramón Casallas Calefel. Es el que están viendo en pantalla. Le voy a agrandar para que ustedes puedan ver la denuncia del abuelo, que dice así: el abuelo de menor relató que un familiar con problemas mentales de la expareja de su hijo lanzó al bebé desde un segundo piso en una vivienda ubicada en la calle 35 entre 26 y 28. Ha ocurrido una desgracia, dice el abuelo. Un sobrino loco de Libris, ex esposa de mi hijo Ernesto, lanzó a Lian, mi nietecito, que este 30 de septiembre cumple solo 2 años, desde un segundo piso. En estos momentos, el niño está en terapia, escribió Casallas en su publicación. Detalles aún no esclarecidos hasta el momento no se han ofrecido sobre el estado actual de salud del menor ni sobre las circunstancias exactas que se produjo este hecho. Tampoco se ha informado públicamente si existen procesos legales contra el autor del hecho, quien según el propio testimonio familiar tiene problemas psicológicos, aunque no se han precisado el diagnóstico. Situación delicada. El menor, identificado como Liam, fue trasladado de inmediato al centro hospitalario y permanece bajo atención médica especializada. Un caso que ha generado conmoción en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, pero que es un caso recurrente, señores. ¿Cuántas imágenes hemos visto, no solamente en este programa, sino en las redes sociales, de personas con problemas mentales viviendo en situación de calle, abandonadas en las aceras y en los portales de las grandes ciudades, con actitudes propias de personas que tienen este tipo de problemas, que hay que tener siempre en cuenta que son personas enfermas, que necesitan una medicación específica, que necesitan ser tratadas, un tratamiento específico, y que están abandonadas a su suerte, señores? Y a veces yo me pregunto si en los hospitales los tienen como los tienen, porque el otro día estábamos viendo aquí imágenes de cómo estaba un hospital psiquiátrico en Cabaiguán, en el estado de abandono, de desnutrición, de desatención en el que tienen los pacientes psiquiátricos. Imagínense los que están en las calles, ¿no? De cualquier manera, yo les prometo a ustedes tenerlos actualizados de este caso, que es muy duro lo que sucedió. Repito, no es el único. Vimos aquí a un hombre también con problemas psiquiátricos lanzar a su sobrina de un 5º piso en Santi Espíritu no hace mucho. De una gravedad terrible lo que se está viviendo, y que pasa porque todo tiene que ver obviamente con la falta de atención médica a este tipo de pacientes. Quiero aprovechar, hacer una pequeña pausa. Anúnciate con nosotros. Tu marca puede estar presente en un programa con contenido informativo de calidad que hacemos todos los días, de lunes a sábado. Un espacio con miles de visualizaciones diarias y una comunidad activa en Cuba, Estados Unidos, España y América Latina. Garantizamos alcance internacional, un público comprometido y contenido en crecimiento y de calidad. Escríbenos al correo electrónico macjorgecastro@gmail.com o contáctanos al WhatsApp que les sale en pantalla y lleva tu producto a la mejor audiencia.
Amigos míos, estoy de vuelta y usted recuerde lo que ocurrió después de un juego de pelota en Santi Espíritu con un comisionado técnico de béisbol y el director del equipo de Santi Espíritu, Ariel Sánchez. Usted recuerda esa pelea brutal donde al final se agredieron los dos, uno con una madera, primero decían que era un bate, luego que no era un bate. La cuestión es que fue una agresión sumamente antideportiva y por la cual la comisión de béisbol lo sancionó a Ariel a 5 años fuera de todas las competiciones del béisbol y de todo el sistema deportivo del béisbol, y al comisionado técnico también a 3 años porque hubo de ambos lados. Les tengo un video de un audio de Ariel Sánchez que reacciona a esta sanción y luego vamos a hablar de esto. Me siento tan apenado y avergonzado de todo lo sucedido por respecto de que se trata de un compañero de Santi Espíritu, de alguien al cual nunca he tenido ningún tipo de problema con él y lo aprecio mucho. No dirijo más. Estoy renunciando y no por cobardía, porque no soy de las personas que renuncia al trabajo y a las cosas, pero sí renuncio a que yo mañana termine perdiendo una reputación que mucho trabajo que me costó. Porque ahora se me está tildando de asesino, de cobarde, de muchas cosas de esas que no lo soy. Y estoy asumiendo algo que no me toca. No me toca porque en realidad el impulso y las cosas no merecen de que uno sea una persona a la que están poniendo en las redes. Y por eso renuncio, porque a los poquitos que todavía le queda un poquito de mi reputación, quisiera conservarla y no perderla. Bueno, era la voz de Ariel Sánchez entrecortada, anunciaba que renunciaba. Usted recuerde que el director espirituano anunció su retiro definitivo del béisbol cubano, incluso más allá de la sanción que fue de 5 años, tras la violenta pelea que protagonizó el sábado 27 de septiembre en el estadio Antonio Huelga. La noticia, que obviamente sacudió a todo el entorno deportivo, trata sobre este tipo de cuestiones antideportivas en el béisbol cubano, que no solamente es este caso, hemos visto de todo, peleas en los partidos, es increíble. Me siento avergonzado y apenado que aún en el caso de que no se me sancione, no dirijo más. Estoy renunciando y no por cobardía, porque no soy de las personas que renuncian al trabajo y otras cosas, pero sí renuncio a que yo mañana termine perdiendo una reputación que con mucho trabajo me costó alcanzar. Eran las palabras de Ariel Sánchez. No sé ustedes qué creen de esta actitud. Renuncia totalmente a dirigir o a participar en competiciones de béisbol, incluso más allá de la sanción impuesta de 5 años luego de la pelea, brutal pelea que terminó con un comisionario técnico de béisbol hospitalizado. Amigos míos, era la información deportiva. Y señores, hablando de la situación interna en el país, usted sabe que hay una grave crisis epidemiológica en Matanzas. Bueno, era en Matanzas, porque la situación se está extendiendo a toda Cuba y hoy tenemos reportes, al menos en 5 provincias, de casos preocupantes de chikungunya. Usted recuerde que en Matanzas hay un brote tremendo que incluso obligó a la Embajada de los Estados Unidos en Cuba a emitir una alerta sanitaria por lo que está sucediendo en Matanzas con estos arbovirosis, dengue, chikungunya y demás. Les tengo que decir que ayer, en una actualización sobre cómo está la situación epidemiológica, se ha dicho que se ha esparcido ya 5 provincias del país. Les voy solamente a poner algunos fragmentos de lo que fue la declaración ayer del doctor Durán en el noticiero. Durán, que es el jefe de epidemiología del Sistema de Salud Pública, y luego hablamos de esto. Miren ustedes. Virosis. ¿Preocupado está usted? Un poco más. Hay transmisión de dengue por la acumulación de basura, los criaderos. Y realmente ya, por ejemplo, tenemos transmisión de dengue en 12 provincias. Que te acuerdas que nos manteníamos en 7. Es importante ir escuchando. Transmisión de dengue en 12 provincias de Cuba. Para que vean cómo está la situación. Seguimos oyendo. En 8 provincias ya hay transmisión de dengue en 12 provincias. Transmisión de ropouche en 12 provincias también. Y chikungunya, que recuerdas que empezó por Matanza, por el municipio Perico, pues se ha extendido también a 5 provincias. Se ha complejizado el panorama, doctor. En el caso del dengue, realmente la elevada infestación de mosquito de Aedes aegypti, que es el que lo transmite, pues es el que hace que se incremente el número de casos. Esto conlleva un incremento en el número de pacientes ingresados, y en estos momentos hay 7 pacientes en estado grave, no en estado crítico,
que en esta enfermedad, a diferencia de las otras. 7 pacientes en estado grave. Yo, a ver, les pongo este reporte porque es reporte oficial y obviamente se los tengo que poner porque de dónde voy a sacar. Pero ojo con esta cifra, yo no les creo. O sea, para que lo tengan en cuenta, yo no les creo absolutamente nada. Es solamente para que se tengan una idea de cómo va la cosa. Pero cuando ellos dicen esa cantidad de pacientes, tengan la certeza de que son más, porque muy transparente. Con las cifras nunca han sido, y menos el sistema de salud pública. Vamos a seguir escuchando. Pues sabes que se puede presentar. En el caso del Oropouche, pues también hay un incremento en el número de provincias, 12, aunque siempre habían sido 10, 11. El número de casos también se ha diagnosticado, aunque no tanto como el dengue. El Oropouche tiene la desventaja que lo transmite el mosquito común, Vamos a decir el mosquito común. El sato, vaya, que es más frecuente en todos los criaderos. No tiene casos graves, no tiene complicaciones, realmente es una enfermedad que cursa sin grandes complicaciones. Y apareció, recuerdan todos, hace 2 meses, por primera vez, no, en el 2015 lo tuvimos en Santiago, el chikungunya, que este es muy aparatoso, por llamarlo de alguna manera, porque realmente da mucho. Este es el que te tumba en la cama y no te deja salir. De hecho, ayer, si estuvieron conmigo en el programa, vimos una cubana con chikungunya que daba su testimonio. Estaba la pobre hecha a tierra, literalmente, porque aparte te da una fiebre terrible y el malestar va sobre la fiebre. Terminan las fiebres y te quedas en cama. Es que es increíble. Muchos dolores articulares y de verdad que las personas se sienten muy mal, incluso después que pasa la etapa aguda, porque a veces les dificultan hasta moverse. Ese lo tenemos en 5 provincias. Recuerda que arrancó por Matanza. Matanza está en Cárdenas, en Perico, en Martí, en Jovellano. Lo tenemos en Guantánamo. También tenemos casos, pocos casos, pero tenemos. Lo tenemos en Santiago de Cuba. Y lo tenemos en Pinar del Río. Y lo tenemos también aquí en La Habana. En varios municipios de La Habana, para no equivocarme, Arroyo Naranjo, Cerro, Playa, que realmente se produce la transmisión. El chikungunya tiene la cuestión de que se transmite por el Aedes aegypti, pero por el Aedes albopictus, que es la especie de Aedes que se desarrolla en zonas de bosques de respiratorio. Virus de influenza, virus de sincitial respiratorio. Bueno, la situación complejísima. Ya ustedes están viendo transmisión de dengue en 12 provincias, de Oropouche de dengue eran más, ahora no recuerdo. De Oropouche en 12, de chikungunya en 5, y chikungunya es la que te tumba, la que está afectando Matanza. Eso que la gente dice que no sabían qué era, porque además era un malestar terrible que te tiraba en cama, es el chikungunya y ya está en 5 provincias del país. Obviamente una situación agravada porque no hay un buen sistema de recogida de desechos, porque no hay electricidad para cuidarse de los mosquitos, porque no hay un buen sistema de salud que te permita tener medicamentos a la orden para poder tratar estas cosas, y todo esto es un caldo de cultivo. Aparte, muy importante esto, no hay petróleo para fumigar, ¿no? Creo que de eso lo debemos tener todos claros, ¿no? Que el petróleo que hay en Cuba no lo van a coger para fumigar nada. Que dan una sintomatología que a veces es compleja. Pero en las redes sociales, doctor, yo he estado viendo que existe mucha preocupación, también testimonios que se han compartido sobre esta enfermedad. Vaya, de alguna manera casi inexplicable. Las personas no se explican por qué el efecto en las personas, en los enfermos. Porque es así, precisamente. O sea, una de las cosas características del chikungunya es precisamente los dolores articulares que ocasiona. Aunque el dengue no deja de dar dolores. Fíjate que el dengue, en la literatura se dice dengue o fiebre quebrantahueso, por los dolores que también provoca, lo que no tanto como el chikungunya. Esa es la situación. Hay, lamentablemente, yo quería tocarlo, ¿no? Hay a veces informaciones que confunden, de que a mí, eso no es lo de menos, ¿no? Que yo transmití el chikungunya. Por decirlo aquí en el noticiero. En la provincia de Matanza, que los centros de salud están colapsados, que 11 fallecidos en un solo día, y realmente esa no es la situación.
No, esa no es la situación, y si la fuera, tampoco ustedes lo iban a declarar. Es que no lo hicieron nunca. Es que no lo hicieron tampoco, con el perdón del doctor Durán, no lo hicieron ni tan siquiera con la pandemia. Ustedes recuerdan la cantidad de muertos que hubo en Cuba con la pandemia, y luego cuando daban las cifras se fumaban. Pero lo peor de todo esto es que cuando salió el anuario estadístico y se vio las defunciones de un año con respecto al otro, habían 50.000 muertos en un año por encima de lo que normalmente las personas morían en Cuba. ¿Y de dónde salieron los 50.000 muertos? Nunca informaron 50.000 fallecidos por COVID, ¿no? Entonces, obviamente, con la disculpa que se merecen, yo no les creo absolutamente nada, ninguna cifra, no se las puedo creer. ¿Qué mejor para entender la temperatura de la calle y de lo que está sucediendo que los propios cubanos? Y a mí me disculpan, pero si hay testimonios de cubanos que dicen que los servicios hospitalarios están colapsados, yo le voy a creer a un cubano más que a un funcionario del propio sistema de salud pública que está ahí, no precisamente por decir la verdad, sino que si dice la verdad muy posiblemente pierda el trabajo. Entonces, no les creo eso, no les creo que no haya un colapso. Yo creo que sí, aparte está es muy fácil que colapse el sistema de atención pública en Cuba. Si ya está colapsado y no había ninguna crisis epidemiológica, si no había suturas, si no había guantes, si no había nada, absolutamente nada, si se vendían las operaciones por la izquierda, si los instrumentos quirúrgicos los venden en el mercado negro, pero eso lo sabemos todos en Cuba. Si usted ha llegado hasta este punto de nuestro video y si le gusta cómo hacemos cómo le contamos a usted la noticia, cómo hacemos este programa, le invito a que se suscriba, que me deje un comentario, que me deje una suscripción, que me diga qué puedo mejorar, que me dé una sugerencia, que me comente desde dónde nos está viendo, pero que sobre todo forme parte de esta comunidad y nos acompañe cada mañana para llevarle a usted la mejor información de lo que está sucediendo en Cuba.